Hola a toda la gente que está viendo este video. Soy Pablo el Máquina Castro y vengo a realizar la exposición de mi proyecto final de investigación social. Así que sin nada más que agregar, vamos a comenzar precisando un poco más la herramienta teórica que utilizamos para la elaboración de este trabajo, la triangulación. Pero, ¿qué es? La triangulación es una técnica y herramienta potente que facilita el uso de múltiples métodos para la articulación y validación de datos a través del cruce de dos o más fuentes. Asimismo, se refiere al uso de varios métodos, tanto cuantitativos como cualitativos, de fuentes de datos, de teorías, de investigadores o de ambientes en el estudio de un fenómeno. En este sentido, la fiabilidad se alcanza midiendo un mismo rango de la realidad, mediante métodos similares, y la validez se alcanza mediante la medición de un mismo rasgo, por métodos diferentes. La herramienta a utilizar es Atlas-I, la cual es una plataforma que permite localizar, codificar, etiquetar y anotar características en cuerpos de datos no estructurados. Este software es utilizado por investigadores en una amplia variedad de campos y admite datos en formato de texto, gráfico, audio, video y geoespacial. Su interfaz multiplataforma facilita la colaboración académica entre colegas. El método de investigación que utilizamos se llama OFP: oración, frase y palabra clave, ya que algo que vimos en clases que es muy común cuando se realizan lecturas, uno como estudiante se suele quedar solo con el subrayado inicial, lo cual no es ideal. No obstante, cuando uno toma el subrayado, es decir, la oración, hace una pequeña parafraseada en los propios términos de uno, frase, y le adjunta una palabra clave, poco a poco va desglosando los componentes que están presentes en este material teórico. En la herramienta Atlas-I utilizamos justamente este método, pero con un nombre distinto. En vez de oración, el programa lo llamaba cita, en vez de frase, lo llamaba memo, y en vez de palabra clave, le ponía código. Vamos a ver ahora en qué consistió el desglose de este trabajo. Lo primero que realizamos fue ingresar a la plataforma de Atlas, donde, tomando nuestra salida de campo, la cual se realizó hacia el bar de strippers masculinos Apollo's Men, subrayamos párrafo por párrafo, marcando respectivamente nuestra cita para escribir luego nuestra frase y colocar los códigos, justo como se ve en pantalla. Como nos damos cuenta, salieron bastantes citas, bastantes frases que trataban de resumir punto por punto respectivamente de esta salida de campo. Cada una de estas citas estaba codificada e incluía su memo, como podemos ver en pantalla. En este momento vamos a ver cómo realizamos una de las citas y respectivamente frases y palabras claves, es decir, lo que sería cita, memo y código en el programa, siendo en este caso con los puntos finales de la salida de campo, ya que, al ser tan variados, nos queda mucho más fácil tratar de, por medio de un memo, sintetizar los aprendizajes puntuales de cada uno. Como vemos, creamos el memo respectivamente, le colocamos un nombre para identificarlo y diferenciarlo de los demás ya realizados, y una vez está creado, empezamos a redactar. Mientras vemos cuáles fueron las ideas principales que se obtuvieron de estos puntos en pantalla, es interesante acotar justamente de cuán útil fue esta técnica, ya que, como nos dimos cuenta, este mismo procedimiento se llevó a cabo con todas las citas anteriores, permitiéndonos encontrar puntos en común y códigos que podían llegar a compartir una o más citas y también uno o más memos respectivamente para la futura creación de una red interconectada de códigos. Pero hey, ya llegaremos a eso más adelante. Adentrándonos un poco más a la temática del trabajo, es interesante ver cómo gran parte de la mayoría de los memos y los códigos también giraban alrededor de puntos en común, como lo es el machismo, el patriarcado, la sexualidad,
el placer femenino, el placer masculino, la concepción del rol de género de la mujer y el rol del género del hombre, y entre otros puntos que giran alrededor, si se podría decir así, de temáticas relacionadas a la relación y el rol que desempeña el hombre y la mujer en la sociedad actual. Todo esto a partir de la salida a campo realizada a Apollos Men. Aunque este proceso fuera bastante largo y denso en su momento, no puedo evitar reconocer cuán útil fue justamente para volver a analizar la información que iba de primera mano, siendo esta una fuente primaria, basándose en la experiencia que tuve yo como persona al realizar la salida de campo, y también nuevamente para empezar a identificar categorías para el futuro análisis y estudio, como veremos más adelante. Una vez finalizamos el memo, lo coloquemos en la cita y tal como vemos en pantalla, procedemos ahora a buscar cuáles códigos de los que ya existen aplican o permiten codificar y etiquetar tanto la cita como el memo en cuestión. Pero, en caso de no encontrarse, a través de ese mismo menú se formulaban estos nuevos códigos, nutriendo la base de datos que tendríamos que organizar en el apartado de redes más adelante. Como mencionamos anteriormente, es interesante ver y destacar cómo gran parte de los códigos se repetían varias veces, principalmente hombre, mujer, espectáculo, sexualidad, machismo, placer, y entre otras como la sexualización, la liberación, el reconocimiento y la deconstrucción. En este caso, denigración era un código que no existía todavía, por ende tuvimos que agregarlo de nuevo y así nutriéndolo y agregándolo a nuestra base de datos de códigos presentes, en este caso, en la salida de campo. Este mismo procedimiento se realizó con 7 fuentes adicionales a la salida de campo, generando los memos que vemos en pantalla. Fueron demasiados, siendo franco, pero nuevamente nos sirvieron bastante. Contamos con todo el trabajo realizado de codificación, palabras claves y citas en la salida respectivamente de campo, lo que fue una entrevista a un stripper que trabajó en Apollos Men, también una crónica, en este caso de una charla TED sobre la nueva masculinidad, otra crónica sobre un reportero que se propuso realizar y ser stripper por un día, 2 charlas TED, una sobre la sexualidad de la mujer y la otra sobre qué es ser mujer en la actualidad, un artículo de la BBC sobre la irresponsabilidad de las mujeres por controlar y conocer su orgasmo femenino, y una encuesta realizada en Instagram en la cual se le preguntaba a las personas cómo comprendían ellos la representación del hombre y mujer ideal. Nuevamente, a partir de esto surgieron todos los memos que vemos en pantalla de cada una de las fuentes presentadas con anterioridad. Asimismo, nuestra base de códigos llegó a nutrirse al punto de llegar a más de 140 códigos, los cuales organizaríamos en la red que se ve en pantalla. Es vital aclarar que aquí busqué codificarlos por códigos, marcando verde tal vez como algunos conceptos o elementos, rojos como acciones respectivamente, morado conceptos relacionados al machismo, el azul relacionado a conceptos de género y lo que sería el blanco como conceptos respectivamente de la estructura de la sociedad. Se formaron demasiadas relaciones para todos los conceptos mostrados acá, entre los cuales los centrales cuáles serían respectivamente
hombre, mujer y stripper, relacionados con la salida de campo en cuestión. La ventaja del programa es que nos permitió organizarlo de una forma de un árbol octagonal, aunque se demoró bastante en hacerlo nuevamente por la cantidad de códigos que estaban. Nomás revisemos en la pantalla cuántas relaciones y de qué manera se interconectan como ellos. Es una vasta red de triangulación y conexión con datos entre todas estas 7 fuentes de información. Sin embargo, tras el análisis por parte del programa, logramos obtener al fin un orden respecto a cómo debería quedar. Es muy probable que en pantalla no se alcance a precisar, pero el árbol octagonal sí que logró dividir, fragmentar y precisar las direcciones de todas las relaciones de todos estos 140 códigos como tal. Como nos damos cuenta, abarcan toda la pantalla y destacan aún más en varios conceptos en particular, principalmente los que giraban alrededor de hombre, mujer, de construcción y patriarcado. Es decir, hay un fuerte vínculo en ellos, además de roles de género como tal y sexualidad, lo cual nos permitirá formular las conclusiones más adelante. Aquí, agregándole un poco más de zoom a la pantalla, vemos cómo el programa organiza las relaciones entre los códigos como tal, de forma ordenada y efectiva de seguir, en caso de que quisiéramos recorrer el camino de cada uno de estos. Como herramienta, este modo de Atlas T sería bastante útil para investigaciones de mayor escala a 7 fuentes secundarias, permitiendo ver una vinculación aún más precisa y efectiva entre todos los códigos, o palabras clave también se les puede denominar, que podamos extraer de su debido análisis. Posterior a esto, tomamos nuevamente la salida de campo a propósito de utilizar una de las herramientas que ofrece el programa, siendo esta nube de palabras o lista de palabras. No obstante, como vemos en pantalla, varias palabras aparecen incompletas o no se llegaban a comprender, aparecen en formato de código, y pasaba exactamente lo mismo si aplicamos la función de lista de palabras. Ojo, esto no quiere decir que las funciones no funcionen de forma adecuada, sino que en este caso, tal vez por el formato del archivo, simplemente no lograba ilustrar de forma específica o precisa la información que requeríamos, mostrándola de otra forma que el programa las codificaba y leía. Como solución, lo que realizamos fue abrir nuevamente nuestra salida de campo desde Blogger y copiar y pegar todo el texto para pasarlo a una herramienta que se encontró en internet, siendo esta la página que mostraremos a continuación. El contador de palabras es una página gratuita, la cual ejecuta la misma función anteriormente mostrada por Atlas T. Lo que hicimos fue tomar toda la información, todo el análisis que realizó justamente esta página y pasarlo en Excel, para posteriormente realizar el diagrama que ven en pantalla. La tabla ya fue limpiada, ya que seleccionamos las principales palabras que eran relevantes para la temática según el número de repeticiones que tenían. El procedimiento es sencillo. Vamos a la pestaña de Excel, buscamos en los gráficos disponibles y escogemos el radial, construyendo así este gráfico que nos permite comprender el equilibrio entre las palabras mostradas y que más se repiten en nuestra salida de campo. Ampliamos bastante el tamaño para verlo con mejor precisión y agregamos un diseño que vaya más con una onda moderna. ¿Por qué? ¿Por qué no? Al fin y al cabo, todo sea en pro de ilustrar los datos de forma correcta. Como vimos previamente, todo esto fue el proceso que tuvimos que recorrer para nuestro proyecto de investigación.
Es decir, tener nuestra salida de campo, poner en el programa de Atlasí, encontrar lo que fueron las citas, los memos, los códigos, hacer lo mismo, aunque se nos haya solicitado con 5, en este caso lo hicimos con 7 fuentes adicionales, para después tener una red clara de códigos, formular las relaciones y dejarlos de forma organizada. Y por último, claro está, la parte del Excel con el diagrama radial, donde identificamos las palabras que más se repetían. Todo esto fue, vaya, un viaje particular, un viaje único, un viaje auténtico que nos permitió llegar, entre toda esta información, a 6 conclusiones puntuales. La primera, como para comenzar de manera interesante, es de que el machismo, el patriarcado, ha dejado marcas en la sociedad colombiana. Nos guste reconocerlo o no nos guste hacerlo. Cualquiera es libre de pensar lo que quiera, pero no debe de negar o no debe cerrarse la puerta a comprender justamente cómo el machismo ha marcado nuestras formas de ver el mundo. Principalmente todo ligado a lo que va alrededor de el rol de género y el papel del hombre y de la mujer en el status quo entre comillas, que es nuestra sociedad. Nos hacemos entender, aquí me hago entender a lo que estoy tratando de llegar. Es decir, conclusión número 1, el machismo a día de hoy en Colombia todavía tiene presencia. Y sus influencias, su contexto, su desarrollo histórico todavía deja marca. Y es triste, es duro y es doloroso de ver. Pero no todo es este panorama tan tétrico o denso o crudo. Primero, para solucionar un problema hay que reconocerlo. Y por eso nuestra primera conclusión es de que el machismo, nuevamente por si no ha quedado claro, ha dejado secuelas en la estructura y en nuestro modo de ver en la sociedad colombiana. Conclusión número 2. La percepción sobre la mujer a día de hoy todavía sigue marcada, como ya hablamos, por el machismo, lo que hace que la sigamos viendo, número 1, como un objeto a sexualizar o como un objeto delicado, resguardado, cuyos temas de la sexualidad, cuyos temas de la exploración, cuyos temas de la liberación son tabús, son prohibidos, no tienen por qué alcanzarse. La mujer no debería por qué hacer esto. No pienso así. Quiero dejar eso claro. Ese no es mi pensamiento. Pero tras ver nuevamente todas estas fuentes, nos confirma que a día de hoy la sociedad ya a nivel general, porque pues teniendo en cuenta lo que fueron las charlas TED, por ejemplo, que ya son de otros contextos, la sociedad a nivel mundial todavía tiene muy marcado este paradigma de que las mujeres son muy delicadas, de que tienen que cuidarse mucho, que tienen que resguardarse, que tienen que asumir un rol de ingenuidad, de inocencia, de sumisión, cuando nuevamente no tiene por qué ser así y no debería por qué ser así. Y afortunadamente a día de hoy vemos eso cómo está cambiando. Pero nuevamente, y ligado con la conclusión número 1, lo primero para solucionar un problema es reconocerlo, es identificarlo. Es decir que, retomando la primera, el machismo ha dejado secuelas en la sociedad. Y segundo, la percepción sobre la mujer todavía está marcada con este paradigma del patriarcado, sí o sí, y sigue teniendo una vista muy de resguardar, de restringir, de limitar, de cohibir o de sexualizar. Una de dos, lastimosamente. Pero realmente no todo tiene por qué ser así y ya vamos a llegar a nuestra luz de la esperanza. Conclusión número 3. Nos encontramos acá con que, y esto va muy ligado a estos dos temas, es de que estas secuelas que ha dejado el machismo y nuestra percepción sobre la mujer hacen que todavía al día de hoy, en la actualidad, ¿cierto?, la industria del espectáculo exótico o prohibido o mal visto por la sociedad hacia la mujer todavía predomine. Es decir, todo lo que son los prostíbulos, lo que son los shows de bailarinas exóticas, lo que son videoclips, actrices, representaciones sexualizadas de la mujer en todos los medios, sigue vendiendo. ¿Y eso es por qué?
porque nuevamente en nuestra sociedad todavía esas son bases sólidas para que este modelo de negocio siga creciendo. Es decir, la conclusión número 3, ¿cuál es? Que la industria del espectáculo de la sexualización de la mujer todavía sigue vigente, todavía sigue impactando y todavía sigue lastimosamente afectando a las generaciones que están creciendo con estas influencias y a nivel general a toda la sociedad, porque seguimos naturalizando comportamientos machistas y violentos que no tendríamos por qué tener en nuestras cabezas. Pero, nuevamente, por todo este recorrido histórico que ya hemos visto, lo importante es acotar que el problema sigue en que las bases están para que esto se dé. Conclusión número 4. Y es de que tomo aire. Tenemos claro que son estos 3 problemas: la industria, el impacto del machismo y cómo vemos a la mujer. Pero está pasando algo muy bonito, algo muy precioso, algo muy empoderador y algo necesario para todas las personas a nivel mundial, y es la deconstrucción. El tomar los valores que creíamos que eran pilares de nuestra sociedad y desmenuzarlos poco a poco, examinarlos, cuestionarnos, ponerlos a tela de juicio, examinar parte por parte para así tomar lo que realmente nos sirve y construir algo nuevo. El mundo lo sabe. Necesitamos la deconstrucción para identificar qué en serio es lo que no está funcionando con nosotros. ¿Qué en serio es lo que está afectando nuestras formas de ver el mundo? Las formas en que creamos relaciones interpersonales, las formas en que nos damos a entender y nos damos a conocer. Ahí está el punto. La conclusión número 4. El mundo necesita la deconstrucción y pide a gritos la deconstrucción. Para así y solo así crear algo de verdadero valor y que beneficie y trate con el mismo respeto, dignidad y honor a todos los miembros de la sociedad. Conclusión número 4. La necesidad de la deconstrucción. Conclusión número 5. A partir de esta nueva deconstrucción surgen nuevas formas de comprender la feminidad y la masculinidad. Y es justamente con la masculinidad que entra el tema de la masculinidad deconstruida, ¿cierto? La masculinidad deconstruida y las nuevas masculinidades. Es decir, a día de hoy, y como se ve en estas charlas TED que analizamos y en estos artículos, cómo se ve la figura del hombre, el hombre que es en la actualidad. Algo muy interesante que mencionan en la charla TED es de que todo lo que hacía al hombre ser hombre, tipo la actitud dominante, la fuerza física, el ímpetu, la estamina, todo eso son valores antiguos, porque históricamente hablando, el hombre casi siempre asumió un rol de guerrero, de tener que mostrarse, de tener que ser fuerte, de tener que conquistar, pero a día de hoy ya no pasa. Es decir, lo que creíamos que hacía a un hombre ser un hombre ya no es válido, ya no tiene el mismo impacto y no tiene la misma lógica y no importa. A muchos hombres ya no les importa porque lo que quieren es redefinirse, desligarse de estas influencias que hemos hablado del espectáculo, el patriarcado, el machismo y simplemente ser ellos mismos de la forma más auténtica posible. La conclusión número 5 es de que a partir de la deconstrucción y la introspección que varios hombres han hecho sobre cómo la sociedad se comporta, surgen las nuevas masculinidades. Es decir, una nueva forma de interpretar y asumir el rol del género masculino en la sociedad. Conclusión número 5. Y conclusión número 6 es de que estamos empezando a romper paradigmas. Estamos empezando a deconstruir, como ya mencionamos, nuestras formas de comprender la sexualidad, de comprender el placer, de cómo vimos la satisfacción, de qué es la atracción, de qué es el rol del género masculino y qué es el rol del género femenino. Estamos comprendiendo absolutamente todo eso como tal, ¿correcto? Y no por eso
no por eso significa que tengamos que dar las cosas por sentado, sino que tenemos que seguir luchando por ellas. Hay un cambio y lo estamos viviendo. Evidencias puntuales, como ya concluimos, la necesidad de la deconstrucción y la presencia de nuevas masculinidades. Pero tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir deconstruyendo, tenemos que seguir cambiando nuestra forma de ver, cuestionando nuestros valores, nuestras creencias, nuestras actitudes, nuestro lenguaje, nuestras acciones. Tenemos que cuestionarnos todo el tiempo, pero siempre en vista del bienestar, del respeto, del honor, de la dignidad y de la libertad de todos los individuos. Hombres, mujeres, personas de género no binario, personas de género fluido, cualquier tipo de persona en relación a estas dinámicas de roles de género. Y en general, como humanos como tal. Es decir, la sexta y la más importante conclusión, después de todo este análisis de estas fuentes y la realización de estas redes y comprender justamente cuál era el impacto de estos códigos, de estas ideas que salían una y otra vez, la sexta y más importante conclusión es de que tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir combatiendo, tenemos que seguir preguntando y cuestionando en pro de la sociedad, de cada miembro, para que pueda vivir con la libertad y seguridad de ser quien es, explorar su sexualidad, conocerse a sí mismo y vivir como todos nos merecemos vivir. Porque si no, ¿cuál es el punto? Sin nada más que agregar, yo fui Pablo el Máquina Castro. Esta fue mi presentación de mi proyecto final de investigación social. Creo que van a quedar con el ademán pegado de hacer así de forma dramática. Pero hey, si algo de esto les llegó, mi trabajo aquí está hecho. Un placer que me hayan acompañado en este video, en esta realización, y en caso de no volvernos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chica, chica.